Cada día, alrededor de 150.000 personas dan su último suspiro en esta tierra. Una estadística impactante, ¿verdad? Pero no es solo un número, es un recordatorio. Un día, ese número nos incluirá a ti y a mí. No importa cuánto lo evitemos o intentemos no pensarlo, la muerte es inevitable. Imagínalo, un momento estás aquí, respirando, amando, soñando, y al siguiente, todo se detiene. ¿Cómo saberlo? ¿Qué pasa si estamos construyendo nuestras esperanzas sobre mitos, suposiciones o miedos? ¿Y si el verdadero destino de nuestras almas está revelado en un lugar donde muchos no se atreven a mirar? Hoy no vamos a especular. Vamos a abrir el libro que ha resistido el paso del tiempo, que ha consolado a millones y ha iluminado caminos en la oscuridad, la Biblia. En este video te invito a embarcarte conmigo en un viaje profundo, serio y revelador. ¿Qué sucede después? ¿Hay algo más allá del último latido? Esta pregunta ha acompañado a la humanidad desde sus primeros días. Es la pregunta que nos hace mirar al cielo, al alma y al corazón. Algunos dicen que vamos al cielo, otros creen que al infierno. Algunos hablan de un purgatorio, un lugar de espera y purificación. Otros aseguran que simplemente dejamos de existir, como si nuestra conciencia se apagara para siempre. Pero si todo esto es cierto, hemos planteado la gran pregunta: ¿qué pasa cuando morimos? Y si bien muchos buscan respuestas en la ciencia, la filosofía o la experiencia personal, lo cierto es que el ser humano, a lo largo de la historia, ha construido múltiples teorías para llenar ese vacío existencial. Vivimos en un mundo donde las creencias sobre la muerte son tan diversas como las culturas mismas. Algunas personas creen firmemente que todos vamos al cielo, sin importar cómo hayamos vivido. Vamos a descubrir paso a paso lo que Dios dice que sucede cuando morimos, no lo que la tradición dice, ni lo que creemos conveniente, sino la verdad revelada por el Creador mismo. Así que, respira hondo, abre tu mente y tu corazón, porque lo que viene puede cambiar tu vida eterna. Otras, en cambio, sostienen que nuestras acciones en esta vida determinan si terminamos en el cielo o en el infierno. En la tradición católica romana existe la enseñanza del purgatorio, un estado temporal donde las almas son purificadas antes de entrar al cielo. Esta doctrina ofrece esperanza para quienes no murieron completamente limpios, pero también plantea dudas. ¿Es realmente necesario un lugar intermedio si el sacrificio de Cristo fue perfecto? Otra creencia popular es el llamado sueño del alma. Según esta idea, cuando una persona muere, su alma entra en un estado de inconsciencia total, como un profundo sueño sin sueños, hasta el día del juicio final. Esta visión es común en algunos círculos cristianos y se basa en interpretaciones literales de pasajes bíblicos que mencionan la muerte como sueño. Por otro lado, hay quienes creen que la muerte es el fin absoluto. Nada más, ni alma, ni cielo, ni infierno. Simplemente cesamos de existir. Esta creencia, cada vez más extendida en el mundo moderno, está basada en una visión materialista de la vida. Lo que no se puede ver o comprobar científicamente no existe. Incluso dentro del cristianismo encontramos desacuerdos. Diferentes denominaciones han interpretado de forma variada lo que sucede después de la muerte. Algunas dan énfasis a la inmediatez de estar con Cristo, mientras otras promueven ideas intermedias como el limbo, el juicio parcial o incluso la reencarnación espiritual. Este mar de ideas puede ser confuso. ¿Quién tiene razón? ¿Pueden todas ser ciertas a la vez? Si hay tantas interpretaciones, ¿cómo distinguir la verdad?
Aquí es donde surge la necesidad de una fuente confiable, una autoridad suprema que no cambie con el tiempo ni con las modas teológicas. Porque si nuestras creencias están basadas solo en tradiciones humanas, sentimientos o esperanzas subjetivas, corremos el riesgo de estar edificando nuestra eternidad sobre arena movediza. Y por eso, ahora más que nunca, necesitamos volver a las Escrituras. La Biblia no es solo un libro antiguo o una colección de relatos espirituales. Es la voz del Creador hablándonos con claridad. Y cuando hablamos de la muerte, ese paso que todos vamos a cruzar tarde o temprano, no podemos permitirnos el lujo de especular. La siguiente etapa de este viaje nos lleva a comprender por qué la Biblia tiene la última palabra en este asunto. Vamos a explorar por qué confiar en ella y cómo sus respuestas sobre la muerte difieren radicalmente de muchas doctrinas populares. En medio de tantas ideas, doctrinas y teorías, surge una necesidad urgente. ¿A qué voz debemos prestar atención? ¿Cuál es la fuente que puede ofrecernos respuestas definitivas sobre la vida después de la muerte? La respuesta no se encuentra en tradiciones humanas, ni en visiones culturales, ni siquiera en experiencias personales. Lo que necesitamos es una voz que esté por encima del tiempo, que no cambie, que no esté influenciada por opiniones humanas o intereses religiosos. Esa voz es la de Dios. Y su palabra es la Biblia. La Biblia no es simplemente un libro religioso entre muchos otros. Es una revelación divina que ha resistido el paso de los siglos, manteniéndose coherente, poderosa y vigente. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. No se trata de una colección de mitos o enseñanzas morales, es la voz directa del Creador al corazón humano. Cuando hablamos de la muerte y lo que sucede después, no hay lugar para suposiciones. No podemos basar nuestra esperanza eterna en tradiciones que surgieron siglos después de Cristo, ni en revelaciones privadas que contradicen la palabra escrita. Necesitamos una base sólida, y esa base es la Biblia. Muchos de los conceptos que circulan hoy, como el purgatorio o el sueño del alma, han nacido de interpretaciones erróneas o de escritos que no forman parte del canon bíblico. Algunas de estas ideas incluso contradicen los principios más fundamentales del Evangelio, como la suficiencia del sacrificio de Cristo y la inmediatez de la vida eterna. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando esa palabra habla de la muerte, no lo hace con ambigüedad ni confusión. Lo hace con claridad, esperanza y autoridad. Entonces, si verdaderamente queremos saber qué ocurre cuando morimos, si deseamos conocer nuestro destino eterno con certeza, debemos volver a las Escrituras. No hay otro camino seguro. Y ahora que sabemos dónde buscar la verdad, es momento de descubrir qué dice la Biblia específicamente sobre la muerte para aquellos que creen en Cristo. Lo que viene a continuación puede cambiar por completo nuestra perspectiva de la vida y de la muerte. Una de las afirmaciones más sorprendentes que encontramos en la Biblia proviene del apóstol Pablo, quien escribió en Filipenses 1:21, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Detente un momento y reflexiona. ¿Quién en su sano juicio consideraría la muerte una ganancia? Desde la perspectiva humana, la muerte representa pérdida, separación, dolor, incertidumbre. Pero para el cristiano, la muerte no es una derrota, sino una victoria. No es un final trágico, sino el glorioso comienzo de una eternidad en la presencia del Creador. La esperanza cristiana en la muerte está arraigada en la promesa de que al abandonar este mundo, somos recibidos inmediatamente por Cristo. El mismo apóstol Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 5:8. Preferimos estar ausentes del cuerpo
y presentes al Señor. Esto no es una metáfora, ni una esperanza vaga. Es una certeza basada en la fe. ¿Y qué significa estar con el Señor? Significa estar en un lugar donde no hay más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Un lugar de paz absoluta, donde la comunión con Dios es completa y eterna. Apocalipsis 21:4 lo describe así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Jesús mismo confirmó esta verdad mientras colgaba en la cruz. Uno de los ladrones crucificados junto a él se volvió a Jesús en sus últimos momentos y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús fue inmediata y directa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esa respuesta lo cambia todo. No hubo espera, no hubo purgatorio, no hubo proceso intermedio, solo una transición inmediata hacia la eternidad con Cristo. Y es importante entender que esta promesa no está reservada para unos pocos santos o personas especiales. Está disponible para todo aquel que pone su fe en Jesús como Señor y Salvador. La muerte, en este contexto, pierde su aguijón. Lo que antes era motivo de temor, ahora se transforma en esperanza. Por eso, el cristiano verdadero no enfrenta la muerte con pánico, sino con una mezcla de reverencia y expectativa. Sí, es natural temer lo desconocido. Pero cuando conoces a aquel que ha vencido la muerte, ya no hay nada que temer. Este entendimiento también transforma cómo vivimos. Saber que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo infinitamente mejor, nos da propósito, nos llena de gozo y nos impulsa a vivir con eternidad en mente. No estamos aferrados a este mundo, porque sabemos que nos espera uno mejor, perfecto y eterno. En resumen, la Biblia no solo responde la pregunta ¿qué pasa cuando morimos?, sino que lo hace con una promesa gloriosa para los creyentes. Morir en Cristo es ganar, es volver al hogar, es entrar en una realidad donde cada anhelo se cumple en plenitud. Es, simplemente, estar con Él. Y ahora que entendemos esta esperanza, debemos abordar con seriedad un tema que ha generado mucha confusión a lo largo de los siglos. ¿Qué pasa con las doctrinas que contradicen esta verdad bíblica? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el purgatorio y el sueño del alma? Vamos a descubrirlo. La esperanza cristiana es clara y poderosa. Al morir, los creyentes van inmediatamente a la presencia de Dios. Sin embargo, a lo largo de los siglos han surgido doctrinas que contradicen esta verdad revelada en la Escritura. Dos de las más extendidas son el purgatorio y el llamado sueño del alma. Ambas pretenden llenar vacíos o suavizar temores, pero están respaldadas por la Biblia. Comencemos con el purgatorio. Según esta creencia, después de morir, algunas almas entran en un estado temporal de sufrimiento o purificación antes de poder acceder al cielo. Esta idea, aunque popular en ciertas tradiciones, no aparece en ninguna parte del texto bíblico canónico. Su origen se encuentra principalmente en los libros apócrifos, especialmente en 2 Macabeos 12, 42, 45, que habla de oraciones por los muertos. Pero la mayoría de las iglesias cristianas no consideran estos textos como escritura inspirada. Y más allá de eso, la doctrina del purgatorio contradice directamente el mensaje central del Evangelio, la obra completa y suficiente de Jesucristo en la cruz. Jesús, al morir, no dijo «está casi terminado» o «comenzó la redención». Dijo «consumado es», Juan 19:30. Esa declaración no deja espacio para etapas adicionales de purificación. Su sacrificio fue total y perfecto. No se necesita más. Hebreos 10:14 afirma «porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». Creer en el purgatorio implica que la sangre de Cristo no fue suficiente, que nuestras obras o sufrimientos deben complementar su sacrificio, y eso es un peligroso error doctrinal.
Efesios 2, 8, 9 es enfático. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora hablemos del sueño del alma, otra creencia común en ciertos círculos cristianos. Esta doctrina sostiene que cuando una persona muere, su alma entra en un estado de inconsciencia, como un sueño profundo, hasta el día de la resurrección. Esta idea se basa en pasajes que usan la palabra dormir para referirse a la muerte, como en 1 Tesalonicenses 4:13 o Juan 11:11. Pero estos pasajes no deben interpretarse literalmente. El lenguaje de sueño en la Biblia es metafórico, una manera de describir la temporalidad de la muerte física para el creyente. Es como decir que la muerte es pasajera, no definitiva. Jesús aclaró esto al hablar de Lázaro. Primero dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, y luego explicó claramente, Lázaro ha muerto. Juan 11, 11, 14. Además, en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, ambos personajes están plenamente conscientes después de la muerte. El rico sufre, habla, recuerda, siente. Lázaro es consolado. Más decisivo aún es lo que Jesús dijo al ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Hoy, no en el juicio final, no después de un sueño de siglos. Hoy, el apóstol Pablo refuerza esta certeza. En Filipenses 1:23 dice, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No dice dormir hasta el fin, sino estar con Cristo. Ambas doctrinas, purgatorio y sueño del alma, pueden parecer reconfortantes para algunos o lógicas desde una perspectiva humana. Pero el problema es que no se alinean con la revelación bíblica. Son el resultado de interpretaciones humanas, tradiciones añadidas o intentos de racionalizar lo que escapa a nuestra comprensión. Dios no nos dejó en tinieblas sobre la muerte. Nos dio su palabra, clara y suficiente. Y cuando esta palabra habla, debemos escuchar, incluso si eso desafía nuestras ideas previas o lo que siempre hemos creído. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Si el alma del creyente va inmediatamente a Cristo, ¿qué sucede con nuestro cuerpo físico? La respuesta es una de las promesas más extraordinarias del cristianismo, la resurrección gloriosa del cuerpo. Prepárate para descubrir un destino tan magnífico que redefine nuestra visión de la muerte para siempre. Hasta ahora hemos hablado de lo que sucede con el alma del creyente tras la muerte, una transición inmediata a la presencia de Cristo. Pero, ¿qué ocurre con el cuerpo físico? ¿Está destinado al olvido, a la descomposición eterna? La Biblia responde con un rotundo no. Uno de los aspectos más gloriosos de la esperanza cristiana es la promesa de una resurrección física. No solo una existencia espiritual en el cielo, sino un cuerpo real, renovado, glorificado. Esta enseñanza no es secundaria, es un pilar fundamental del Evangelio. Pablo lo deja claro en Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este versículo nos revela algo extraordinario. Así como Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, tangible, eterno, incorruptible, también nosotros seremos transformados. La resurrección no es simplemente volver a la vida terrenal, sino ser revestidos de inmortalidad. En 1 Corintios 15, conocido como el capítulo de la resurrección, Pablo desarrolla esta verdad en profundidad. Afirma que lo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad. B. 153. Esta transformación no es opcional ni simbólica, es parte integral de la victoria final sobre la muerte. Este cuerpo nuevo no conocerá dolor, enfermedad, envejecimiento ni muerte.
Será un cuerpo apto para habitar la eternidad, totalmente libre del pecado y sus consecuencias. En otras palabras, así como el alma del creyente es redimida en el momento de la conversión, el cuerpo también será redimido en la resurrección. Pero, ¿cuándo ocurrirá esto? Según la Biblia, en el regreso glorioso de Cristo. En ese momento, los cuerpos de los creyentes serán levantados y transformados en un instante. Los que estén vivos también serán transformados, como describe 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Esta esperanza no es una fantasía escapista, es una promesa divina. Saber que nuestro destino incluye una resurrección corporal gloriosa nos ayuda a enfrentar la vida y la muerte con valentía. Nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, y esto nos lleva a una verdad crucial que no podemos ignorar. No todos experimentarán este destino glorioso. La Biblia también habla con seriedad sobre lo que sucede con aquellos que rechazan a Cristo. Y aunque esta parte es más difícil de escuchar, es necesaria, porque la eternidad no es opcional, es inevitable. Hablar de esperanza, gloria y vida eterna es inspirador, pero si queremos ser fieles a lo que enseña la Biblia, no podemos ignorar el otro lado de la eternidad, el destino de aquellos que rechazan a Cristo. Es un tema incómodo, sí, pero también es urgente porque la eternidad está en juego. Mientras que los creyentes tienen la promesa de estar con Cristo y resucitar en gloria, la Biblia nos muestra que quienes no aceptan el Evangelio enfrentarán una eternidad separada de Dios. No es castigo arbitrario, es la consecuencia directa de rechazar la única fuente de vida y salvación. Jesús mismo habló con claridad sobre esto. En Lucas 16, 19, 31 narra la historia del rico y Lázaro. Tras la muerte, el pobre Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo. El rico, en cambio, despierta en tormento, en un lugar llamado Hades, rogando por una gota de agua y pidiendo que alguien advierta a su familia. Esta historia nos enseña varias cosas: que hay conciencia después de la muerte, que existe separación entre justos e injustos, que la decisión sobre nuestro destino es definitiva al morir. Más adelante, en Apocalipsis 20, 11, 15, se describe el juicio final. Los que no están inscritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, símbolo de separación eterna. Este lugar no fue creado para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Pero quienes rechazan a Cristo, lamentablemente, comparten ese destino. Y aquí es vital entender algo: Dios no quiere que nadie perezca. Según Pedro 3:9 nos dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también es justo y respeta nuestras decisiones. Si alguien pasa su vida entera diciendo no a Dios, Él no forzará su entrada al cielo. El infierno, entonces, no es tanto un castigo impuesto como una consecuencia elegida. Es la ausencia eterna de Dios, de su gracia, de su luz. Y por eso es tan terrible. Pero incluso esta verdad dolorosa tiene un propósito: sacudirnos, despertarnos, llevarnos al arrepentimiento. Dios, en su amor, advierte, no para infundir terror, sino para ofrecer una salida. Y esa salida es Jesús. Jesús no vino al mundo a condenar, sino a salvar. Juan 3:17 lo declara: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esa salvación requiere una respuesta. No basta con admirar a Jesús o saber de él. Hay que aceptarlo como Señor y Salvador personal. La buena noticia es que aún hay tiempo. Si estás vivo, aún puedes cambiar tu destino eterno. Dios sigue llamando, sigue esperando, sigue extendiendo su mano. No por obligación, sino por amor. Y ahora, sabiendo todo esto, surge una pregunta inevitable: ¿qué vas a hacer con esta verdad? El próximo capítulo te invita a reflexionar, a decidir y a responder al llamado del cielo. Después de escuchar todo esto,
No puedes quedarte indiferente. Esta no es una teoría, ni una simple reflexión espiritual. Es la verdad eterna revelada por Dios mismo. Y si es verdad, y lo es, entonces demanda una respuesta. Jesús no murió en una cruz solo para que lo admiremos como un mártir. Lo hizo porque sin su sacrificio estamos perdidos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Todos hemos pecado. Todos necesitamos redención. Y solo hay un camino: Jesucristo. Por eso hoy, esta verdad no es solo información para tu mente. Es una invitación para tu alma. Una invitación a pasar de muerte a vida, de oscuridad a luz, de condenación a salvación. Quizás nunca antes habías escuchado el Evangelio de esta forma, o quizás lo habías escuchado 1000 veces, pero hoy algo se quebró dentro de ti. Hoy es el día. Hoy puedes cambiar tu destino eterno, no mañana, no cuando estés listo. La Biblia dice: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». 2 Corintios 6:2. ¿Cómo hacerlo? La misma Escritura lo explica en Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No necesitas un templo, no necesitas un sacerdote, solo necesitas fe y sinceridad. Si deseas entregar tu vida a Cristo, puedes hacerlo ahora, donde estás. Puedes orar así: Señor Jesús, reconozco que he pecado y necesito tu perdón. Creo que moriste por mí y que resucitaste. Hoy te entrego mi corazón. Sé mi Salvador, mi Señor, mi todo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, has nacido de nuevo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. La muerte ya no es una amenaza, es la puerta hacia la gloria eterna. Y si ya eres creyente, este mensaje no es solo para ti. Es un llamado a vivir con propósito, a compartir esta verdad con otros, a anunciar que la eternidad está a un suspiro de distancia. Y así llegamos al final de este viaje, pero aún queda un último mensaje, uno que te dará fuerza para enfrentar cualquier desafío, esperanza en medio del dolor y gozo mientras esperas el día glorioso del reencuentro con Cristo. La muerte ya no es el final. Para quienes creen en Jesús, es el comienzo de lo eterno, el umbral hacia la plenitud, la paz y la comunión perfecta con Dios. Lo que has escuchado hoy no es una historia más, es la historia de tu destino eterno. Y lo más hermoso es que esa historia puede terminar bien, gloriosamente bien, si eliges caminar con Cristo. Imagina ese día. Tu último aliento en esta tierra se convierte en tu primer respiro en el cielo. Ya no hay dolor, ya no hay despedidas. Estás en casa, en el lugar que Dios ha preparado para ti desde antes de la creación del mundo. Y hasta que ese día llegue, tienes un propósito aquí. Tu vida tiene sentido. No estás vagando sin rumbo. Estás en una misión. Vivir con esperanza, servir con amor y compartir esta verdad con el mundo. El apóstol Pablo lo dijo de forma poderosa en 1 Corintios 15, 54, 55. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si estás en Cristo, la victoria ya es tuya. No importa lo que enfrentes, no importa cuán oscuro parezca el camino. La luz de la eternidad brilla al final del túnel. Así que sigue adelante. No tengas miedo. Vive con fe. Ama con pasión. Y recuerda cada día que tu hogar no está aquí. Tu ciudadanía está en el cielo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón a esta verdad. Si este mensaje te habló, compártelo. Alguien más necesita escuchar esto. Porque no hay regalo más grande que mostrarle a otro el camino hacia la vida eterna. Y si quieres seguir creciendo, aprendiendo y descubriendo más sobre Dios y su palabra, este canal está lleno de recursos para ti. No camines solo. Caminemos juntos hacia la eternidad. Hasta entonces, que Dios te bendiga, te guarde y te dé paz.